En los últimos años hemos sido testigos de un incremento en la cantidad de personas que exigen la legalización del consumo de la marihuana a través de diversas manifestaciones en varios países alrededor del mundo. En respuesta, hemos visto gobiernos que han tomado la decisión de quitar algunas prohibiciones, como por ejemplo el caso de Uruguay, el cual permitió su uso tanto medicinal, industrial y recreativo. Sumado a esto, han salido diversos estudios en donde han afirmado que el consumo de esta planta afecta mucho menos en todo sentido que el cigarro o el alcohol, ambas drogas que, recordemos, son completamente legales. Y por si no fuera poco, si bien no tengo la cifra exacta que se gasta en perseguir y detener tanto a los traficantes como a los consumidores de marihuana en particular, sí tengo el costo anual de lo que gasta mi país Chile solo en perseguir a los consumidores y traficantes de droga en general, un total de 53.000 millones de pesos. Una cifra que, admitámoslo, es plata perdida, ya que según estudios, Chile posee una de las tasas más altas del consumo de droga en niños y adolescentes del continente. Entonces, ¿por qué la marihuana es ilegal y está tan demonizada? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Hablaremos sobre el origen de la ilegalización de la marihuana, algo que definitivamente nos hará cuestionarnos las razones tras su prohibición. Antes de continuar, quiero ser claro. Con este video no pienso ver es que para nada promover el consumo de la marihuana, ni tampoco hacer ver que la marihuana es el moco de Dios personificado, el cual bajó a la tierra y que nos hará salvar de la Tercera Guerra Mundial, como muchos la consideran. Lo único que quiero lograr con este video es explicar las razones tras su legalización, movida principalmente por un racismo y prejuicios irracionales, y de paso desmitificar algunos mitos que la rodean. Así que sin más nada que decir, vamos con el video. Este es Harry J. Anslinger, un estadounidense que entre 1930 y 1962 sería el jefe de la Oficina Federal de Estupefacientes de Estados Unidos. Alguien que usaría una estrategia basada en la hipocresía, el racismo y el terror sensacionalista para demonizar al cannabis, generando prejuicios completamente reales. Antes de lo que te acabo de contar, Anslinger trabajó para el gobierno durante el periodo de la Ley Seca entre 1919 y 1933, periodo en donde se le prohibió la venta, fabricación y transporte de licor. Sin embargo, no estaba prohibido su consumo. En su puesto, Anslinger, al ver que la prohibición no impedía que la gente consumiera alcohol, buscaría desesperadamente prohibir y penalizar su consumo, proponiendo medidas bastante cuestionables, y en su mente ejemplificadoras. Una de esas ideas era encarcelar por 6 meses y obligar a pagar una multa de $100 a cualquiera que fuera sorprendido tomando alcohol. Sí, de ese tipo estamos hablando. Todo esto con el pretexto de que, en sus propias palabras, el alcohol era la droga más peligrosa de todas, incluso más que la misma marihuana, que igual un poco sí. Incluso, como anécdota, dijo en su tiempo que probablemente no hay falacia más absurda que la idea de que la marihuana vuelva violenta a las personas. Finalmente, sus ideas no se llevarían a cabo, por ser demasiado duras. Sin embargo, su obsesión por la prohibición de alguna droga no terminaría allí. Tras unos años ayudando al gobierno en tareas de control de narcotráfico, llegaría a ser auxiliar de la unidad prohibicionista, y es allí, tras un escándalo entre agentes de estupefacientes y traficantes de drogas, en donde crearía un nuevo departamento, el FBN, Oficina Federal de Narcóticos, con Harry como comisionado de drogas narcóticas de la oficina. Pero bueno, ¿por qué Harry cambiaría radicalmente su parecer acerca de la planta del cannabis? Bueno, por una parte se cree que este cambio de pensamiento se debe a un miedo a la obsolencia del departamento. En otras palabras, para de alguna forma justificar su sueldo, decidió atacar al cannabis. ¿Por qué al cannabis? Simple, porque se estaba volviendo cada vez más popular entre la población. Por otro lado, también se dice que el tío de su esposa, Andrew Mellon, quien fue el encargado de su nombramiento, clara prueba de que el nepotismo sigue vigente, era un multimillonario que estaba relacionado con las industrias DuPont, y las ventas del cáñamo amenazaban su plan de desarrollar un mercado de fibras sintéticas. Sería esta la razón principal de por qué Anslinger estaba tan desesperado por prohibir inmediatamente el cultivo del cáñamo.
para así eliminar la máxima competencia de la empresa del tío de su esposa. Es así como dio inicio a la campaña del terror hacia la marihuana, la cual duraría 3 décadas. Aquel quien algún día decía que no había falacia más absurda que la de considerar que ésta volvía violentas a las personas, hoy advertía a la población que la marihuana era capaz de hacerte delirar de locura, de hacerte sufrir alucinaciones o sueños eróticos. Como si eso fuera malo, y tarde o temprano haría que cayeras en la más pura demencia. Para demostrarlo, él expuso como ejemplo diversos crímenes recientes en aquella época en donde su perpetrador era un consumidor habitual de marihuana, casos en donde bajo su lógica absurda, de alguna forma que no explicó nunca, demostraban irrefutablemente que si alguien consumía marihuana, estaba propenso a cometer crímenes similares a los que él nombraba. Estas mismas noticias las proporcionaba a revistas y periódicos que después él mismo citaba para justificar la prohibición del cannabis. Uno de los crímenes que pensaba adjudicarle al consumo de la marihuana era el de Víctor Licata, un joven de Florida, consumidor habitual de marihuana, quien había asesinado a toda su familia con un hacha, motivado principalmente por una enfermedad mental no tratada. Otro fue el de una mujer, también consumidora, que se suicidó saltando de un balcón de un departamento tras una depresión que acarreaba hace años. 2 casos en donde nunca se demostró fehacientemente su relación con el consumo de la droga, pero que Harry con 2 cojones igual lo culpó directamente. Algo obviamente tan absurdo como decir que porque Hitler era un artista, todos los artistas son propensos a ser antisemitas. Absurdo, ¿verdad? En su búsqueda de pruebas que apoyaran su teoría y hablaran a favor de la prohibición del cannabis, se puso en contacto con 30 médicos y les pidió su opinión acerca de los efectos del consumo en el ser humano. Y de los 30, adivina qué, 29 les dijeron que no existía evidencia científica que demostrara un vínculo entre el consumo de marihuana y los delitos expuestos. Ante eso creo que la mayoría desistiríamos de nuestra lucha. Pero Harry Anslinger no, y aunque les parezca mentira, ignoró cada uno de los testimonios médicos y se agarró del único que apoyó su caso, y aprovechó eso para incendiar aún más la opinión pública. ¿Y tú creías que Harry no podía ser más estúpido y sensacionalista? Pues te equivocas, porque no solo usó crímenes que nada tenían que ver con el consumo de marihuana e ignoró a 29 médicos que no le daban la razón. También creó en 1939, con el apoyo del magnate de los medios de comunicación en aquella época, William Randolph, una película propagandística llamada Reefer Madness. Reefer Madness es una película antidrogas irrisoria, que exagera a tal niveles los efectos negativos de la marihuana que hasta se convertiría en una película de culto, por lo graciosa que llega a ser. Una de esas películas que, aunque no hayas visto, reconoces por lo menos algunas escenas por la cantidad de veces que han sido parodiadas. Un ejemplo es esta escena. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. En la raja. Ahora, además de todo esto, Harry, ¿por qué no?, comenzó a relacionar a la planta con un profundo racismo. Dime, ¿sabes por qué al cannabis se le conoce como marihuana? Bueno, porque fue Anslinger quien popularizaría el término con el objetivo de que se le asociara con inmigrantes mexicanos, que en ese momento estaban en aumento por la difícil situación social que enfrentaba su país, producto de la Revolución Mexicana. Todo esto dejó entrever, casi como que el cannabis fuera el arma con que los mexicanos invadirían al pobre Estados Unidos de América. Pero obviamente los mexicanos no eran los únicos criminales y portadores de malas influencias que querían denigrar y deshacer los valores estadounidenses.
Siguiendo el camino del racismo, adivinen a quién más culpó del consumo del cannabis. Exacto, a los afroamericanos, llegando a afirmar que incluso que si alguna mujer blanca llegaba a consumir marihuana, terminaría tentada a tener relaciones con gente de color. Iu. No, si te juro que las frases que se lanzó este tipo son pero cuáticas. Imagínate que ya era considerado un racista, loco, en una época en donde la sociedad ya era abiertamente racista. Cacha ese nivel. Considerando la sociedad estadounidense en la década de los 30, es lógico pensar que esta campaña ganaría muchísimos más adeptos, motivados obviamente por el racismo. Qué lindo cuando se unen por una causa mayor, de verdad. Muchos aman el jazz. Algunos incluso dicen que el jazz no es solamente un género musical, sino es una forma de vida, un surgir del alma en emociones perpetuas y efímeras, con notas enigmáticas y armonizadas que cautivan a quienes las escuche. A otros simplemente les da lo mismo y su experiencia más cercana a escucharlo fue la última vez que fueron a un restaurante elegante. Sin embargo, creo que nadie odiaría tanto el jazz al punto de Harry, y es que al igual que todo lo que él odiaba, culpó a este género musical de incentivar el consumo de marihuana, y por ende ser satánico y una pésima influencia para los americanos. ¿En qué se relacionaba el consumo de la droga con los músicos de jazz? Bueno, resulta que según él, los músicos de jazz la consumían para obtener algo así como poderes mágicos, los cuales permitían que pudiesen tocar de una manera en que nadie en un estado normal lo podría hacer jamás. Con esto como pretexto, buscaría erradicar el jazz de manera definitiva. Fue tal el nivel de obsesión que alcanzó, que incluso buscó coordinar múltiples agencias policiales para, en un caso eventual, arrestar a todos los músicos. Afortunadamente, esto nunca pasó. Lo que sí pasó, y ahora poniéndonos serios, fue un ataque constante a Billie Holiday, una cantante de jazz considerada como una de las 3 voces femeninas más importantes de este género, alguien que luchó durante años contra su adicción a las drogas y el alcohol, por lo que se convirtió en el blanco perfecto para Anslinger, quien la mencionaba y acosaba cada vez que podía. Holiday lamentablemente moriría hospitalizada por el dolor de hígado y problemas al corazón, esposada en la cama de un hospital a partir de una orden directa de Anslinger posterior a la ilegalización de la marihuana. Todas estas acusaciones que hemos visto culminarían con la Marijuana Tax Act en 1937, la cual prohibiría tanto la producción como el uso de la marihuana o cáñamo industrial en todo Estados Unidos, y como un verdadero efecto dominó, todos los países se unirían finalmente a esta prohibición, consolidándose en la ONU con la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, donde se fiscalizaron internacionalmente distintas drogas, la marihuana entre ellas. Ahora que ya sabemos quién fue una de las principales figuras tras la ilegalización de la marihuana, veamos algunas de sus frases célebres. En fin, eso es todo por hoy. Quiero saber tu opinión, de verdad, sobre este tema, ya que es un tema muy candente últimamente. Te pido que lo comentes, que lo compartas y que le des like para que todos lo vean. Sin más nada que decir, hasta la próxima. Ta 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 ta.